Estás escuchando Círculo Yogi, el podcast de Koyas Yoga. Soy Neva, practicante, profesora y formadora en yoga. Si vos también practicas o enseñas, este círculo te será muy nutritivo, expansivo y lleno de inspiración. Así que, si te gustaría que el yoga sea parte de tu día a día, que tu práctica sea tu medicina y vivas más conectada con tu intuición, quédate a escuchar. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Círculo Yogi. Hoy quiero hablarles especialmente a quienes están en esa fase de curiosidad, pero aún no se animan a ir a probar una clase de yoga. Y todos estuvimos ahí en algún momento, entonces se me ocurrió estructurar este episodio como con las principales dudas y consultas que me han hecho a lo largo de los años previo a sumarse a las clases. Y también son dudas que yo tenía al principio antes de empezar con esta práctica. Y si te quedas enganchada, enganchado, escuchando hasta el final, tengo un súper regalazo para vos. Entonces estructuré este episodio con 10 preguntas que generalmente nos hacemos antes de empezar yoga y que nos pueden estar frenando de dar ese primer paso. La primera pregunta es, ¿qué necesito para empezar yoga? Y lo primero que quiero dejar en claro es que no necesitas ningún equipo costoso ni determinada ropa. Solo con tener un espacio donde puedas moverte, que incluso no tiene que ser súper amplio, ropa que vos te sientas cómoda, y si tenés un mat de yoga, que es como la colchoneta donde hacemos la práctica, perfecto. Pero si no, al principio podés empezar directamente en el suelo, o para las posturas que nos acostamos o nos sentamos, podés usar una frazada. Acá la clave es que te sientas cómoda y estés dispuesta a tomarte un tiempo para conectar con tu respiración y conectar con tu cuerpo. Nada más. La segunda pregunta es, ¿el yoga es solo para personas flexibles o atléticas? Y de verdad, no necesitas ser flexible para empezar a practicar yoga. La flexibilidad es algo que vas a recuperar nuevamente con la práctica. En general, todos nacemos flexibles y a lo largo de nuestra vida, de acuerdo a las actividades que vayamos desarrollando, la atención que le prestemos a nuestro cuerpo, vamos creciendo y podemos ir perdiendo cierta flexibilidad. Pero el yoga es magnífico para volver a recuperar esa flexibilidad que ya está en vos. Solo necesitamos como sacar la tensión innecesaria del cuerpo y vas a volver a conectar con esa flexibilidad. Y no necesitas tener una condición atlética o determinado estado físico, porque el yoga te va a recibir desde el punto en el que hoy te encuentres. Y desde ahí, seguro, vas a mejorar un montón. Porque podés ver las posturas de yoga y pensar, eso es imposible para mí. Y tal vez sea imposible para vos hoy, pero tened en cuenta que cada postura tiene muchísimas variantes, incluso se pueden usar elementos como bloques y cintos para hacer la postura más cómoda y que la postura se adapte a tu cuerpo y no que tu cuerpo tenga que encajar en una determinada postura. Al menos de la manera en que lo enseñamos muchos profesores, actualmente las posturas se tienen que adaptar a tu cuerpo y no al revés. De esa manera vamos a ir poco a poco pudiendo conectar determinadas zonas que puedas haber perdido, como la conciencia, y volver a conectarte con esas partes de tu cuerpo que tal vez estén olvidadas, y vamos a volver a retomar y ampliar tu conciencia corporal poco a poco, y vas a ver cómo gradualmente lo que hoy te pueda parecer imposible, con práctica al menos 2 veces por semana,
de acá a un año me contás si esa postura sigue siendo tan imposible. Y esto es algo que me encanta del yoga porque nos amplía como nuestras posibilidades. Y al poder poco a poco ir sorprendiéndonos a nosotras mismas de las posturas que podemos hacer o las torsiones que vamos pudiendo destrabar, se nos abre como otro panorama, se nos genera como, he visto muchísimo esos momentos como de clic, como de wow, como muchas veces cuando empiezan de no confiar en sí mismas, en decir, no, esa postura es imposible para mí. Y después de 3 o 4 meses pueden lograr como girar en esa torsión más profundo y sentirla más cómoda y es como, wow, se produce un momento como que se refuerza la confianza en uno mismo y se abren como a muchísimas posibilidades al creer que algo era imposible y ya no lo es. Y ya me fui un poco por las ramas, pero bueno, este es mi tema que me apasiona, el yoga. Así que vamos por la pregunta número 3, que es, ¿qué te podés esperar de una clase de yoga? ¿Cómo es una clase de yoga? Bueno, hay muchos estilos y cada estilo también depende del profesor que la guíe, puede ser diferente, porque cada profe le pone su impronta. Pero en general te puedo decir que las clases comienzan como con un centramiento, un llegar a la clase en sí misma y cortar como la vorágine del día hasta que llegas a la clase, ya sea en una sala o en tu casa. Luego se hace como una entrada en calor y poco a poco se van profundizando en la secuencia que el profe tenga preparada para ese día, donde se pueden trabajar como muchísimos objetivos. Puede ser la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la concentración, un chakra determinado, muchísimos. Y después casi siempre se termina con una relajación y a veces algunos profes guían una meditación o también se practican técnicas de respiración que ayudan a entrar en el estado meditativo. Para terminar la clase, siempre como súper enraizados y enfocados y clarificados, como con mucha claridad. También en algunas clases se pueden cantar mantras al principio o durante la clase o al final, y eso para principiantes a veces es medio raro si no están como muy familiarizados, pero no hay problema con eso. Si no te sentís como cómoda al principio, podés directamente no cantarlos y vas a ver cómo a la larga te terminás como enganchando con la vibración que genera el sonido y el estado también que produce y vas a ser luego una de las que estén cantando los mantras. Pero claramente en una clase nadie te va a forzar a hacer nada que no quieras y en general en el ámbito del yoga, digo en general porque bueno, hay como sus excepciones, es un ambiente como muy amoroso, muy cálido, que enseguida seguramente te vas a sentir como bienvenida, ya sea en una sala o en tu casa practicando a través de Zoom, a través de la pantalla, como que igual eso se puede sentir. Y si no sentís eso, esa puede ser como una alerta de, bueno, este no es el espacio para mí. Algo para mí fundamental es que te sientas cómoda en la clase, en el ambiente, con la persona que guía la clase desde el principio, como que sientas cierta comodidad y no te sientas incómoda. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el estilo de yoga que es para mí? Y eso depende mucho, yo creo, de tu estado actual, como si estás ansiosa o estás más decaída, o sos como muy inquieta, o al revés, o sos como muy tranquila, te gusta ir más despacio. Entonces, depende como de tu estado hoy y también de tu personalidad, qué tipo de yoga te puede sentar mejor. También depende como de los objetivos que tengas hoy en día, como de lo que estés buscando.
Yo en general recomiendo para principiantes que quieran algo como más activo, más dinámico, que sean personas como más inquietas o que les cuesta concentrarse, les recomiendo que empiecen con prácticas del estilo Vinyasa Flow, o también se pueden llamar solo Vinyasa o yoga dinámico. Hay como muchos nombres para ese tipo de estilo, que son clases grupales, guiadas, donde el profe guía a todo el grupo para ir más o menos al mismo tiempo y siguiendo un ritmo donde gradualmente se van a ir haciendo distintas posturas, y esto, que el profe guíe al grupo y vaya manteniendo un ritmo, te va a ayudar como a concentrarte, a enfocarte y que no te disperses si sos como muy activa. Y también son clases que a nivel físico pueden ser como un poco más desafiantes, y ese desafío te puede hacer también como estar plena en el momento presente. En cambio, si sos como más tranquila, que te gusta ir como más despacio o a tu ritmo, te recomiendo clases de Hatha Yoga o clases de Yin Yoga, que son como mucho más tranquilas, donde se sigue un ritmo mucho más pausado y se busca como más soltar las tensiones, entregar el peso del cuerpo, un efecto más como relajante. Y después hay otro estilo que se llama Ashtanga, donde se sigue siempre la misma secuencia de posturas, que igualmente va cambiando a medida que vas como profundizando en la práctica. Al principio las posturas van a tener una determinada alineación más suave, más accesible para tu cuerpo, y a medida que tu cuerpo vaya estando más disponible, se van a poder ir profundizando en cada postura, entonces cada postura va a ir cambiando. Si bien se practica siempre la misma secuencia o el mismo orden de las posturas, vas a ver que le vas a encontrar el gustito como de ir profundizando en cada postura y ampliando un montón la conciencia corporal, ir activando como determinados músculos que ni conocías. Estas clases de Ashtanga las recomiendo para personas que quieran tener un hábito en la práctica de yoga, como crear su propia práctica, como su propia rutina de yoga, que quieran venir a la clase a aprender la serie y a profundizarla, y después que quieran en su casa practicar lo que ya aprendieron de la serie para seguir profundizando. El Ashtanga requiere eso, que tengas como las ganas de seguir practicando yoga en tu casa los otros días que no vas a clase, porque aprendes a tener tu propia práctica de yoga. Si solo te interesa que te guíen a hacer una práctica grupal donde todos van al mismo tiempo, entonces te recomiendo los otros estilos. Ahora, si querés como profundizar y tener tu propia práctica de yoga, te recomiendo estas clases de Ashtanga, que requieren como otro compromiso. Pero bueno, también está en que cada una pruebe lo que mejor le siente en su cuerpo, en su mente, donde se sienta como más cómoda. Tiene mucho que ver cómo lo siente cada una, porque hay, ya te digo, tantos estilos como tantos profes de yoga que existen. Y yo creo que hay un tipo de clase para cada persona. Solo como que tenés que encontrar ese espacio donde podés fluir y conectarte con vos misma, que eso es lo principal. La quinta pregunta es: ¿cuánto tiempo lleva a ver los beneficios de la práctica de yoga? Creo que cada persona es única y depende mucho de cuánto tiempo le dedicas a la práctica, pero en general, con 2 veces por semana, en pocas semanas, enseguida ya vas a empezar a notar cómo cambia tu energía, tu claridad mental, cómo cambia tu relación con tu cuerpo, tu postura principalmente, y cómo sentís el cuerpo como más disponible para, en la vida diaria,
agacharte a buscar cosas en el suelo, para mantener el equilibrio, para poder sostener a tu hijo, por ejemplo, en brazos sin que te moleste la espalda. Bueno, muchísimos beneficios enseguida vas a empezar a notar desde la primera clase, te diría. La sexta pregunta es como enganchada a esta, ¿cuál es la regularidad que necesito? ¿Cuántas veces a la semana es lo ideal de ir a una clase de yoga o practicar yoga? Y yo te diría que para empezar, con 2 veces por semana estás súper bien. Podés ir a una clase o incluso podés practicar desde tu casa a través de Zoom 2 veces por semana si es que no tenés mucho tiempo y a veces incluso no necesitas 1 hora de práctica. A medida que ya vayas como conociendo las posturas o si elegís practicar Ashtanga y ya vas aprendiendo una serie que podés hacer en cualquier momento y en cualquier lugar que quieras hacer la práctica, con media hora ya está súper bien. Incluso con 15 minutos de sentarte a respirar, mover un poco la columna y centrarte en tu respiración, ya es un montón. No necesitas como muchísimo más para empezar. La séptima pregunta es si el yoga es una religión o implica determinadas creencias específicas. El yoga no es una religión, el yoga es un método que ayuda a clarificar y anclar la mente y tener una mente más disponible para disfrutar de la vida. Y por eso una de las primeras definiciones del yoga es que el yoga es lo que ayuda a disminuir las fluctuaciones de la mente, considerando las fluctuaciones de la mente como esos pensamientos que tenemos todo el tiempo y que a veces nos pueden generar ansiedad, miedo, angustia, cuando entramos como en ese rulo mental, como en una espiral que no podemos salir y que nos hace terminar enfermándonos, terminar no disfrutando de la vida. El yoga es un método que tiene distintos pasos para de forma gradual llegar a ese objetivo de disminuir las fluctuaciones de la mente, como estar más enfocada y clara. Y en esos pasos están las posturas, que es como el primer paso para ir de a poco calmando la mente y ablandando el cuerpo, liberándolo de la tensión innecesaria. Otro paso son las respiraciones, técnicas de respiración específicas para controlar nuestra energía y también en eso influir nuestra mente. Y otro paso es la meditación y así cada vez que podemos como ir profundizando un poco más, va siendo como más sutil el camino y se va profundizando cada vez más en el estado meditativo. La filosofía detrás de todo esto, de cómo funciona la mente, cómo funciona la energía en el cuerpo humano, es súper interesante. Y nada de eso implica alabar a ninguna figura en particular, ni nada por el estilo. Creo que es la pregunta 8, cómo evitar lesiones en yoga. Y acá creo que es clave escuchar tu cuerpo y recordar que el yoga no es una competencia, no es un deporte, no se busca hacer la postura perfecta, es una práctica que te tiene que servir a vos para conectarte con vos misma y tener un cuerpo más disponible, una mente más disponible para tener una mejor vida, más disfrutable, más liviana. Y al principio nos puede costar un poco esto de aprender a escuchar nuestro cuerpo y por eso es importante la guía del profe y conocer cómo posicionar el cuerpo en la postura que respete nuestra biomecánica y los límites de nuestras articulaciones, el rango de movimiento articular que es saludable, sobre todo si tendés a la hiperflexibilidad, que es algo que capaz incluso nunca hayas notado en tu vida, pero un buen profe te puede ver y enseguida saber si tenés esa hiperflexibilidad, que tenés que cuidar mucho para no pasar tus articulaciones más allá del rango
natural, saludable de movimiento para que no te duelan las articulaciones y para empezar a generar ahí conciencia, fortalecer los músculos alrededor y tener más salud. Y ya para ir terminando, te voy a dar ahí un consejito final muy importante. Las últimas 2 preguntas que me quedaban ya las fui respondiendo a medida que fui hablando, que son qué estilo de yoga es mejor para comenzar y qué pasa si no puedo hacer una postura, que ya lo fuimos charlando. Para terminar, quiero contarte que tengo un curso grabado que lo podés hacer a tu propio ritmo y que lo adquirís para toda la vida, que te sirve para empezar cualquier estilo de yoga y se llama Yoga desde cero. En este curso te enseño cómo practicar las posturas de forma segura, cómo cuidar la columna, las muñecas, las rodillas. Incluye una clase especial para aflojar el cuello y los hombros, que es a veces con lo que más rígido llegamos a la práctica. También vas a aprender la secuencia del saludo al sol, que ahí están todas las posturas básicas de yoga para crear las bases sólidas desde las cuales luego seguir avanzando progresivamente. También incluí una guía para que empieces a meditar poco a poco, aunque sea unos minutos. Incluye una meditación, creo que son de 10 minutos, que la podés repetir cada día para empezar a encontrarle ahí la vuelta a la meditación poco a poco. Incluye también 2 ejercicios de respiración, de estas técnicas que te hablaba más arriba, una para energizarte y otra para calmar la ansiedad. Y también si te interesa conocer un poco apenas de la filosofía que hay detrás del yoga, incluye una intro ahí a la filosofía de cómo es que funciona el yoga y cuáles son todos los pasos del método yoga. Es un curso muy práctico, con muchas herramientas, y lo creé desde el lado de qué es lo que me hubiera gustado a mí saber antes de haber ido a mi primera clase de prueba de yoga, o incluso con este curso podés empezar a desarrollar tu propia práctica en tu casa. Con los videos que incluye, tranquilamente puedes practicar los primeros meses. Te voy a dejar acá abajo en las notas del episodio el link directo al curso, y si sos de las primeras en escuchar este episodio y te interesa sumarte, tener este curso como herramienta, colocando la palabra clave Círculo Yogi, vas a acceder a un descuento del 40% en el valor del curso. Y ofrezco este súper descuento como un regalazo de corazón, porque de verdad quiero que si te interesa empezar la práctica de yoga, ya no tengas ninguna excusa y con este curso directamente le das play ahora después de terminar de escuchar esto y ya empezás a conectarte con tu respiración y con tu cuerpo y a explorar los beneficios del yoga que tanta gente anda por ahí experimentando y compartiendo y expandiendo y tan entusiasmada con el yoga, para que lo pruebes vos misma. Si te quedaste escuchando hasta el final, me encantaría saber qué te pareció este episodio, qué te llevas de valioso. Déjamelo en los comentarios, así me entero y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por escuchar Círculo Yogi. Si disfrutaste este episodio y te gustaría apoyar este espacio, te invito a que califiques el podcast dejando unas estrellitas desde la plataforma donde nos escuchas. También podés suscribirte en yogacollas.com/podcast para no perderte ningún episodio. En Instagram nos encontrás como Collas Yoga. Gracias por ser parte de este círculo. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!